Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, son más de 20 los casos de niños y niñas que han quedado en la orfandad por el asesinato de sus mamás, es decir, delitos calificados como feminicidio. En el caso de aquellos que han quedado huérfanos por otros delitos como el homicidio culposo, no tienen la cifra, pero afirman que la situación no es tan grave. Esto y más información aquí en Mega Noticias Zacatecas. Asesinan a un hombre a solo unos cuantos metros de Palacio de Gobierno. Hasta el momento no hay detenidos. Zacatecas reduce su índice de inseguridad. Fresnillo sigue siendo el más inseguro para vivir, afirman sus habitantes. Al año se construyen solo 1,000 viviendas. Zacatecas tiene una carencia de 65,000 casas. Cumplir estos requisitos garantizan de alguna manera pues que este niño no se vuelva a encontrar de nueva cuenta en una situación como la que ya vivieron. Nosotros somos los receptores por parte de Fiscalía y puedo decirle que no hay una cifra alarmante. Pese a que la violencia no es desde 2025 ni de la actual administración, autoridades como la Procuraduría para la Atención del Menor, la Niña y el Niño y el Adolescente trabajan para tener una radiografía concreta de cuál es la causa de la orfandad en niños y niñas. Afirman que la situación no es tan grave, pero cifras oficiales no las hay. La Procuraduría de Defensa del Niño, Niña, Adolescente y la Familia, junto con la Fiscalía General de Justicia del Estado, trabajan en una radiografía sobre casos de orfandad a causa de la violencia, sin que hasta el momento se tengan datos concretos. En 2023, un estudio realizado para eConsulta reveló que Zacatecas tenía al menos 23 menores en orfandad identificados por la Fiscalía, quienes habían sido víctimas de casos de feminicidio. Ninguno de estos fue atendido bajo el Protocolo Nacional de Atención Integral. A la fecha no hay una cifra actualizada de menores en orfandad por causas violentas. Sin embargo, en la casa cuna del CEDIF se tenían hasta noviembre del 2024 un total de 55 menores bajo cuidado del Estado. Para enero del 2025 la cifra bajó considerablemente, pues se informó que tras varios trabajos de reintegración quedaban solo 26 menores. Nosotros no podemos decir que es grave porque a veces nosotros recibimos a estos niños que ante un operativo o algún hecho nosotros somos los receptores por parte de Fiscalía y puedo decirle que no hay una cifra alarmante. Asimismo, los procesos de adopción para menores en orfandad que atiende el Estado son tratados con manera rigurosa. Cumplir estos requisitos que a veces parecieran pues poco necesarios o que pudieran parecer a lo mejor muy engorrosos, garantizan de alguna manera pues que este niño no se vuelva a encontrar de nueva cuenta en una situación como la que ya vivieron. La jueza agregó que en casos de orfandad por violencia feminicida no se ha ordenado aplicar el Protocolo Nacional de Atención Integral porque no en todos los casos aplica. Cada uno de estos protocolos no son necesariamente vinculantes, pero son aplicados por los jueces familiares porque estos protocolos recogen cada una de las disposiciones, de las múltiples disposiciones que protegen a niñas, niños y adolescentes, y los protocolos son como una guía. No es necesariamente vinculante. Contar con una estadística actualizada sobre menores en orfandad por violencia es indispensable para dimensionar el problema. Sin datos claros, es imposible diseñar políticas públicas eficaces que garanticen protección, atención y justicia a niñas y niños que enfrentan una de las formas más crueles de desamparo. Para Mega Noticias, César Horta. Para abordar más sobre el tema, vamos a escuchar la entrevista con Manuel Ibarra Santos, experto en seguridad. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, auditorio, esta noche vamos a dar la bienvenida al doctor Manuel Ibarra Santos, quien es nuestro experto en seguridad. Le agradezco como siempre su tiempo. Gracias, Memo, y como siempre a sus órdenes. Preguntarle rápidamente, bueno, estamos hablando precisamente del impacto que tiene la violencia y que en algunas ocasiones ha dejado el tema de la orfandad, pero actualmente, pues, ¿cuál ha sido el seguimiento? Realmente también estamos viendo que los homicidios bajan, pero la desaparición de personas va en incremento y esto deja una situación similar. Estamos hablando de la desaparición de un padre, de una madre, de un hermano, pues de todas esas personas que lamentablemente las autoridades poco hablan.
Bueno, yo debo decirle, Memo, a usted y a su auditorio, que es falso, de que en Zacatecas haya disminuido los índices de violencia social. Debo de comentarle a usted que Zacatecas se ha convertido en una gigantesca zona del silencio. ¿Y qué implica llamarle a Zacatecas zona del silencio? El extraordinario investigador, el antropólogo Claudio Lomnis ha dicho que Zacatecas es zona del silencio porque en su territorio la violencia ha callado a los medios, a la autoridad, y han ocultado las cifras reales y solamente queda el rumor como vía de acceso a lo que sucede. Efectivamente se ha dicho que la comisión del delito de homicidio doloso se ha reducido, pero esto obedece a que los patrones del comportamiento de los carteles del crimen organizado se han modificado y entonces han decidido utilizar otras estrategias y una de ellas es la desaparición forzada de personas. Y Zacatecas es en términos porcentuales uno de los estados con mayores elevados indicadores de desaparición forzada. Debo de decirle que no hay un programa específico en Zacatecas que permita atender a este segmento vulnerable de la población afectado por la violencia, y es el que tiene que ver con los niños y niñas que quedan en la orfandad producto de la violencia criminal que vive Zacatecas. Entonces necesitamos implementar un programa de atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia y que quedan en la orfandad, Memo. ¿Qué decir, doctor, acerca entonces en este panorama, pues precisamente donde las autoridades señalan cifras pues que casi se cantan con bombo y platillo y hasta la presidencia de la República marca esta pauta para que Zacatecas casi capacite a otros estados en la situación, en el mejoramiento, en la construcción de la paz y a final de cuentas, pues bueno, se tiene otro aspecto muy distinto para aquellas personas que estamos a pie? Yo debo decirle a usted que es terrible, profunda y obscenamente incierto decir que Zacatecas es un ejemplo de entidad que goce de un clima de paz. Eso es terriblemente falso. Yo debo de comentarle que el concepto de paz positiva en Zacatecas no existe. ¿Qué implica hablar de paz positiva? Implica utilizar el concepto de paz como base del desarrollo, del bienestar y la justicia. Nada más debo decirle a usted que en Zacatecas hay más de 740,000 personas que viven en pobreza moderada. ¿Y sabe qué? La peor violencia que puede padecer una sociedad es la pobreza. Y entonces es falso. Doctor, agradecerle como siempre su tiempo, este espacio informativo. Le agradezco a usted, Memo. Y en más información local, un hombre fue asesinado cerca de Palacio de Gobierno. Fue el hecho delictivo registrado este martes después de las 12:30 del mediodía en el centro histórico de la capital. De acuerdo con elementos policíacos que resguardaron el lugar, se trata de un repartidor de comida que viajaba a bordo de una motocicleta, misma que quedó tendida en el suelo. A través de radiofrecuencias se alertó a policías de la capital que una persona fue observada quitándose una playera y corriendo por la calle Arroyo de la Plata. El hecho fue captado por cámaras de videovigilancia que conectan con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones C5. Se desconoce si se procedió con su detención como probable responsable del asesinato. No obstante, la vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz informó que horas después que la agresión ocurrió sobre el callejón del Obrador y que de inmediato se activó un despliegue de seguridad para dar con el responsable, este se presume huyó a bordo de una motocicleta y es hasta el momento que no ha sido capturado.
Los municipios de Zacatecas y Fresnillo registraron una disminución en la percepción de inseguridad durante el último año, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, publicados este martes por el INEGI. Ambas ciudades lograron salir de los primeros lugares del ranking nacional de percepción de inseguridad, con una baja cercana a los 10 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, Fresnillo continúa como la tercera ciudad del país con mayor percepción de inseguridad, ya que el 89.5% de sus habitantes mayores a 18 años consideran inseguro vivir ahí. Al regresar, Zacatecas carece de 68,000 viviendas y al año solo se producen 1,000. Más adelante, Instituto de la Juventud detecta casos de reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado. Si tienes tu triple pack de Mega y aún no solicitas tu cortesía Amazon Prime, ¿qué esperas? Ingresa a mi cuenta Mega en mega.mx. En el menú Mis servicios, solicita Amazon Prime. Recibirás un código de validación de solicitud en tu celular. Ingrésalo. En Activa tus servicios, da clic en Activa aquí. Y sigue las instrucciones para crear tu usuario y contraseña Amazon Prime. Con Mega, ganas. Gracias por continuar en Mega Noticias Zacatecas. Recuérdelo, 492-103-2360, 492-103-2360 para que se ponga en contacto con nosotros. Es momento de ir a 100 palabras con Mitzi Cordero. 100 palabras de Mitzi Cordero. Básicamente está acabando abril y había una promesa muy formal de que en marzo el abasto de medicamentos se cumpliría. Hace unos días el propio secretario de Salud Federal afirmaba que en México tenemos un buen sistema de salud que cada vez será más eficiente y de calidad. ¿Usted cree que así es? Es que no solamente se trata de lo ineficiente que ha sido la estrategia de salud, también la corrupción que ya provocó el cese de funcionarios que estuvieron a cargo de la compra a sobreprecio de medicamentos y las diversas irregularidades en el proceso que denunciaron empresas ante la Secretaría Anticorrupción. Y si no cometieron un delito, también la incompetencia cobra vidas. Un estudio publicado por Coneval reveló que más del 50% de la población en 5 estados no tienen acceso a la salud de ninguna forma. Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán e Hidalgo, sin importar que todos pertenecen al mismo partido en el poder. Entidades que históricamente han permanecido en el olvido de los gobernantes y los pobres nunca han sido prioridad. Vámonos directo hasta la redacción. Te saludo con mucho gusto, César Horta Valdés. Gracias, Silvia. Feliz noche del martes. Vámonos directo con sus mensajes. Dice José Manuel, en el centro histórico, Ejército, Guardia Nacional, estatales, ministeriales, armados hasta los dientes y no dan una. Parecen la pura verdad y nada. Carlos menciona respecto a las cifras del ENSU, oilos, nadie les cree esas cifras. En Zacatecas seguimos viviendo con miedo y temor por la inseguridad. Y María del Refugio opina, los costos de las viviendas en Zacatecas son exagerados. En otros estados las casas son más accesibles y los salarios mejores para poder comprarlas. Y mire, justamente respecto de este tema, lo invito a ver la siguiente nota, ya que Zacatecas carece de vivienda digna y las viviendas que se construyen pues son demasiado caras para algunos que ganan menos de 3 salarios mínimos. El acceso a la vivienda digna ha sido un reto histórico para jóvenes y sectores vulnerables en Zacatecas. Con el nuevo programa de Casas del Bienestar, se plantea una solución sin necesidad de un crédito hipotecario formal. ¿Pero será suficiente? Aunque los datos pueden ser más críticos, la última encuesta nacional de vivienda da números preocupantes, ya que Zacatecas carece de 68,000 viviendas y al año solo se producen 1,000. Además, el 8%, es decir, solo 78 viviendas en todo Zacatecas, son asequibles para los trabajadores que ganan menos de 2 salarios mínimos. Antes del 2018, los programas de crédito eran considerados impagables. Muchos trabajadores se endeudaban más de lo que podían pagar, y aún quienes ganaban apenas el salario mínimo quedaban fuera del acceso a una casa. El objetivo de este programa es construir mejor vivienda para la población más desfavorecida. El programa de vivienda para el bienestar impulsado por el gobierno federal contempla la construcción de más de 1 millón de viviendas en el país, de las cuales 22,000 serán construidas en Zacatecas, 12,000 a cargo de la CONAVI y 10,000 por el Infonavit. ¿Qué pasa para todos aquellos que no tienen Infonavit ni Foviste? Para eso está la Comisión Nacional de Vivienda, que quien accede a su vivienda con la CONAVI
va a tener un crédito de 0% de interés, nada de interés. En este sentido, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios comenta que más del 70% de la población gana el salario mínimo y no puede comprar ni siquiera la vivienda más económica en el mercado, la cual oscila entre los 650,000 y 700,000 pesos en Zacatecas. El Infonavit confirma estos datos, ya que de los 102,000 derechohabientes, más del 67% gana de 1 a 2 salarios mínimos. La vivienda económica, o como se mencionaba antes, de interés social, aquí dejó de construirse precisamente porque ya no hay facultades para ello. O sea, la tierra es muy cara, los servicios son muy caros. Aunque se habla de que no habrá injusticias con los créditos, aún no está claro el criterio de elección para diferentes aspectos, aunado a la lentitud burocrática, exclusión y falta de seguimiento que las instituciones de vivienda actualmente sufren con la población zacatecana. Los trámites ante el instituto, y hablo localmente, es que son muy lentos. Avalúos de 15 días, revisiones de otras 2-3 semanas. Si bien la iniciativa plantea soluciones innovadoras para un problema crónico, su éxito dependerá de que no repita los errores del pasado. Ofrecer viviendas no basta. Cumplir la promesa de dignidad y acceso real será la verdadera medida del programa. Luis Ángel González, Mega Noticias. Volvemos contigo al estudio, Silvia. Muchísimas gracias, Horta. Vámonos directo con las breves locales. El director del Instituto de la Juventud Zacatecana, Mauricio Acevedo Rodríguez, informó que se ha detectado casos de reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado en los municipios de Guadalupe y Fresnillo. Señaló que aunque el Estado no presenta cifras tan alarmantes como en otras entidades del país, es urgente atender la problemática, ya que los grupos criminales seducen a jóvenes para integrarlos a sus filas con falsas promesas de dinero fácil y poder. Acevedo detalló que existen 3 tipos de reclutamiento: el forzado, el que se da por herencias familiares ligadas al crimen, y el voluntario, cuando los jóvenes se integran por decisión propia, muchas veces influenciados por el entorno o los contenidos que consumen en redes sociales. En este sentido, explicó que el instituto trabaja en diversos programas para prevenir este fenómeno, como Street Soccer, una iniciativa que busca ofrecer el deporte como alternativa de vida para jóvenes en situación de riesgo. Otro programa es Abre tu Mente, enfocado principalmente en comunidades rurales, donde, según el director, muchos adolescentes creen que solo tienen 3 caminos posibles: trabajar en el campo, migrar a Estados Unidos o involucrarse con el narcotráfico. La Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Alto Impacto, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional Antisecuestros, logró la detención de Juan Manuel N. por el delito de extorsión. La detención derivó de una denuncia atendida en la que se advirtió la exigencia de una cantidad económica bajo la condición y amenaza de privar de la libertad a ciudadanos con actividades agropecuarias en la región de Calera de Víctor Rosales. Mediante diversas diligencias de campo y gabinete se estableció la identidad del probable responsable, avance que permitió obtener y cumplimentar una orden de aprehensión en su contra. Juan Manuel fue puesto a disposición del juzgado que lo reclama, autoridad que en las próximas horas deberá resolver su situación jurídica. Luego de que fuera difundido un comunicado en el que un supuesto sindicato de trabajadores de distribución de gas LP en el estado de Zacatecas denunciara extorsiones y secuestros en contra de este sector, Gobierno del Estado informó que no hay denuncia alguna ante la Fiscalía General de Justicia del Estado. A través del secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Muguerza, se dio a conocer que no ha habido acercamiento alguno con quien se dice representante legal de nombre Ramiro Cantú de la Rocha. Ya que la denuncia se originó en el municipio de Sombrerete, el alcalde Ramiro Hinojosa Aguayo lamentó que este hecho se haya dado a conocer en un papel en plena temporada vacacional y por redes sociales. No obstante, el comunicado con fecha 2 de abril refiere que gaseros no denuncian por miedo a ser asesinados y secuestrados, tal y como ocurrió con 2 trabajadores a quienes pues no se les ha encontrado. Mucha atención al clima, ya está listo Alejandro Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que llegan hacia las próximas horas. Algo de nubosidad, sí, pero los cambios más importantes los vamos a tener hasta la próxima semana. Nada más termine este mes de abril, va a ver usted cómo tenemos más lluvias. Por lo pronto, en este miércoles, este es el panorama que usted puede esperar. Tenemos nubosidad casi en todo Zacatecas,
Les reitero, lo que no tenemos son tormentas para esa nubosidad. Y yo le tengo el pronóstico preciso, el de Mega Noticias. Así le digo que espero en Fresnillo, 29. Sombrerete por los 28, Juan Aldama tendrá los 31. Aquí nosotros con 27 grados, la presencia de muy poca nubosidad y conforme avancemos hacia el fin de semana, llegan más nubes, baja la temperatura y ya le digo, allá a mediados de semana espera usted algunas tormentas. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Al regresar, Secretaría de Turismo celebra derrama económica, pero restauranteros advierten de bajas ventas. Imagina a tu familia compartiéndolo todo, memes, canciones, mensajes y hasta los likes de tu Insta. Con Megamóvil, que es exclusivo para ti, puedes contratar planes celulares para todos en casa. Por menos de lo que ahora pagas por una sola línea con otros operadores por solo $150 al mes. Elige Megamóvil, la telefonía celular de Mega. Antes de salir de vacaciones, paga tus servicios Mega para que los disfrutes mientras paseas y también después. Y si no vas a salir, disfruta del gran maratón de películas en renta a 0 pesos durante toda la Semana Santa. Aprovecha esta promoción y no te quedes sin diversión con Mega. Gracias por continuar con nosotros y mucha atención a la siguiente nota porque hasta el año pasado, 2024, más del 70% del territorio mexicano había presentado problemas severos respecto a la sequía. A ello se suma el tráfico de agua. Ahorita andamos navegando con la sequía, con el ganado muriéndose de sed. La sequía en México enciende alarmas y corrupción. En 2024, México presentó una sequía histórica que afectó 76% del país. Nuevo León, Chihuahua, Sonora y Sinaloa fueron algunos de los estados más afectados. El mercado negro del agua prolifera conforme aumentan los problemas por las sequías y las deficiencias en infraestructura pública, donde más del 40% de agua potable se pierde en fugas. Ya basta, ya estamos cansados de que nos han estado robando el agua. El artículo 395 del Código Penal Federal establece penas de hasta 5 años de prisión a quien cometa tráfico y despojo de aguas. En la mayoría de los casos, los delitos permanecen impunes. De acuerdo con una investigación del Instituto Nacional de Ciencias Penales, uno de los principales conflictos de tráfico de agua se encuentra en Chihuahua. A pesar de la sequía, abundan en la entidad los cultivos intensivos, como el de la nuez. Es muy rentable sembrar nogales para el mercado de exportación hacia Estados Unidos, hacia China. El problema con el nogal en una zona desértica como Chihuahua es que para producir 1 kilo de nuez se requieren 7.500 litros de agua. En Chihuahua, la construcción de pozos ilegales y de obras para desviar el cauce de ríos y regar campos de cultivo es un tema que ha sido denunciado por ejidatarios y agricultores desde 2012. Hasta la fecha continúa el problema. Para extraer o desviar el agua, los ladrones utilizan métodos rudimentarios. En Chihuahua, como en otras partes del país, la falsificación de documentos es también uno de los caminos para obtener una concesión de aprovechamiento de agua. En una entidad con estrés hídrico, el tráfico de concesiones es un negocio muy redituable. Un solo documento puede llegar a valer entre 2 y 3 millones de pesos. Tan solo en 2019, la Delegación Estatal de Conagua informó que se habían identificado por lo menos 50 títulos de concesión falsos en Chihuahua. De que algunas de esas concesiones no corresponden con los lugares de ubicación de los pozos. El robo y tráfico de agua en México socava el Estado de Derecho y compromete la sostenibilidad de las cuencas y acuíferos, además de ocasionar un daño al patrimonio natural de la nación. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Y en más información local, Roy Barragán Ocampo, titular de la Secretaría de Turismo, informó que durante la Semana Santa y también el desarrollo del Festival Cultural Zacatecas 2025, dejó una muy buena derrama económica en restaurantes y comercios. Aunque esta festividad concluye hasta el próximo sábado 26 de abril, el funcionario expresó que debe decirse la verdad, ya que hay 100% de ocupación hotelera porque arribaron hasta 65,000 paisanos en todo el estado.
No obstante, Estela Cárdenas Vargas, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, por sus siglas CANIRAC, en Zacatecas, aseguró que hay una disminución considerable de ventas en 60% de los establecimientos. Lo mejor para nosotros fue 2019. Esta es la época más esperada para todos y nos fue mejor el año pasado. Esto fue lo que dijo la empresaria. Esta cámara estima que las ventas disminuyeron por encima del 20% y la causa son los comercios informales que no han podido regular el ayuntamiento de la capital y gobierno del estado. Referente a la intervención de autoridades de la capital, reprochó que no haya diálogo alguno con ellos y que las calles se observen sucias. Miguel Darío del Real Campos, abogado, informó que se tiene en lista 70 amparos contra la construcción del segundo piso o viaducto elevado y hasta el momento, como Ciudadanía Participativa, han obtenido 3 suspensiones definitivas para que la obra no siga. Acompañado por promotores culturales y artistas del estado, se informó sobre la reciente obtención de una suspensión temporal contra esta construcción vial. El amparo registrado con el número 117/2025 en el Juzgado Segundo de Distrito salió en lista el martes 21 de abril. Se espera que en una nueva audiencia a llevarse a cabo el 8 de mayo, esta sea una suspensión definitiva. El también responsable en Del Real y Asociados explicó que este proceso legal es diferente a los ya ingresados en tribunales anteriormente, ya que contiene daños a la integridad de las personas e irreversibles al patrimonio cultural, así como al presupuesto y gasto público. Reprochó que el gobierno del estado siga sin acreditar las causas necesarias para hacer la obra y que sus permisos sean extemporáneos. La obra no se hizo como debía hacerse y no había permisos para que las máquinas excavaran, expresó el abogado. A su vez dijo que estas acciones legales, a las que se suma la junta de firmas que ya rebasan las 400 desde la semana pasada, han demostrado que hay una sociedad participativa y organizada. Y mucha atención a la siguiente información porque será hasta el 29 de abril cuando la Fiscalía General de la República dé a conocer lo encontrado en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, ya que afirma el propio Gertz Manero, fiscal de la República, se trata de un tema bastante delicado. Todo lo que son las prendas. A partir de fin de mes vamos a tener en esas instalaciones las prendas para que las personas que quieran identificarlas y que se establezca un seguimiento sobre esas prendas las puedan tener. Como usted sabe, nos las entregaron de una manera muy irregular. Ya las clasificamos, ya las tenemos todas perfectamente bien inventariadas y esas prendas van a estar a disposición también. Y atención porque es martes de tendencias en Mega Noticias Zacatecas. Buenas noches, auditorio. Le damos la bienvenida al mundo digital de las redes sociales en nuestra sección Tendencias, opinión, memes y mucho más de lo que se habla en Zacatecas y el mundo. El Papa Francisco falleció a los 88 años tras más de una década como líder de la Iglesia Católica. Fue un papa cercano, comprometido con temas sociales y con un estilo más abierto. Con su muerte, el Vaticano entra en una etapa de transición conocida como sede vacante, en la que se convocará un cónclave para elegir al nuevo pontífice. En redes sociales ya circulan análisis, perfiles posibles y hasta debates sobre lo que debería representar el nuevo papa. Una figura más joven, tal vez de África o Asia, o alguien con una visión más conservadora. La WWE confirmó la compra de la AAA, una de las promotoras más importantes de la lucha libre en México. Con esto, buscan integrar el talento y estilo de la lucha mexicana a su plataforma global y ya anunciaron su primer evento en conjunto, NXT vs AAA Worlds Collide, a celebrarse el próximo 7 de junio en Los Ángeles. La compra ha generado opiniones encontradas. Algunos ven positiva la oportunidad para los luchadores mexicanos, mientras que otros temen que se pierda la esencia del pancracio nacional. Este anuncio se dio durante el famoso fin de semana de WrestleMania, donde pudimos ver a Hijo del Vikingo ser parte del magno evento. Jack Nicholson cumple 87 años el día de hoy, y aunque lleva más de una década alejado de la actuación, su legado sigue muy presente. Protagonista de clásicos como El Resplandor, Atrapado sin salida o Mejor Imposible, Nicholson es uno de los actores más premiados y admirados de Hollywood. En redes, su cumpleaños trajo una oleada de nostalgia, clips de sus películas, entrevistas legendarias y muchas preguntas sobre por qué decidió retirarse. Here's Johnny. ¡Listo! Ya está usted informado de las conversaciones más relevantes en plataformas como Facebook, X, antes Twitter y hasta TikTok. Por cierto, no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mega Noticias Zacatecas y no se olvide de pasar un hashtag #FelizMartes.
Y antes de despedirnos, información amable, porque hace unos momentos el Ayuntamiento de Jerez, a través de su alcalde Rodrigo Ureño, dio a conocer que este burro que fue maltratado durante el sábado de Gloria ya cuenta con un nuevo hogar y ya se busca a los responsables de este maltrato, contra quienes se desconoce identidad, pero ya hay una denuncia. Desde Mega Noticias Zacatecas me despido, no sin antes invitarlo a que siga en esta sintonía. Mega Noticias Zacatecas con Guillermo Solís.